pues queremos agradecer al doctor Pedro Ángeles por la invitación y a ustedes por escucharnos. Lo que queremos hacer es compartir más que el resultado, que aún no está disponible públicamente, pero lo estará pronto, compartirles el proceso que hemos seguido para enriquecer también nuestro proceso mismo de aprendizaje y quizá esto nos pueda ayudar a todos y todas con personas con proyectos similares. Bueno, queremos empezar un poco contextualizando porque ha sido importante la historia misma del museo en las decisiones que hemos tomado. El Museo del Chopo es un museo de la UNAM que se abrió en 1975 y que desde su creación fue un proyecto que se permitió la inclusión de diferentes agentes que no tenían un espacio en otros lugares de cultura, ¿no? Hubo oportunidad para que jóvenes, artistas emergentes, personas cercanas al edificio del museo participaran en las actividades del museo, ¿no? Se generó muy rápidamente un espacio de diálogo, de inclusión, que de alguna manera sigue siendo muy importante hasta hoy. Parte de ese diálogo se estableció con diferentes disidencias, ¿no? Que estaban reclamando espacios y que no tenían otros lugares para organizarse, para hablar, para intercambiar. Y queremos mencionar algunos ejemplos, como el del Tianguis del Chopo, que antes de ser nombrado así, fue un tianguis de intercambio de música, de discos, que surgió al interior del museo y que pues era ese espacio más que solo de objetos, de intercambio de objetos, también de intercambio de conocimiento alrededor de ellos, ¿no? También está las jornadas de lucha contra el SIDA a finales de los 80, la Semana Cultural Lésbico Gay, las jornadas del movimiento punk, y que engloban esta serie de prácticas, movimientos colectivos, diálogos que se estaban haciendo y en las que el Chopo fue un espacio muy importante, ¿no? Por otra parte, aunado al crecimiento del museo, a su profesionalización, estas prácticas que habían generado materiales documentales, sobre todo hechos para circular, para convocar, no pensados en pervivir, eso se contrapuso, por decirlo, con el interés ya en el museo y el crecimiento de por resguardar, por organizar, por poner a disposición hacia el futuro, ¿no? Entonces, creemos que esa tensión entre esas prácticas y ese interés por conservar ha sido importante en la historia del museo y que es importante para nuestro proyecto. Parte de esto, encontramos el proyecto de Mediateca en 2010 vinculada a la reapertura después de una remodelación del museo, que fue un proyecto grande en el que se hizo un trabajo importante de catalogación, de digitalización y de creación de infraestructura para generar un portal de consulta del material documental del museo. De alguna manera, nuestro proyecto toma de ahí muchos de sus intereses y de sus herramientas, pero también ha sido importante como aprendizaje, pues este proyecto tuvo varias dificultades que pues lo limitaron, ¿no? Entonces, ese es un antecedente interesante. El otro es la dirección de José Luis Paredes Pacho a partir de 2012 y hasta la fecha, y en la que, digamos, mucho de su programa tuvo que ver con una revisión histórica del papel que el museo había tenido en estas diferentes comunidades, en la cultura underground, urbana, y estuvo relacionada con un interés
por hacer del espacio del museo un espacio nuevamente para estas expresiones y a partir también de la recuperación histórica de la memoria de estos movimientos y colectivos. Parte de eso encontramos la creación de las colecciones heterodoxias, en la que se convocaron a diferentes agentes con colecciones particulares vinculadas a estos procesos. Y también la creación de la Fanzinoteca, un proyecto con múltiples salidas, en la que una de ellas ha sido la creación de un archivo físico y digital de estas publicaciones autoeditadas. El proyecto, así llegamos a 2019 con nuestro proyecto, en donde lo que nos interesaba era básicamente generar una herramienta de catalogación, gestión, que incorporara el uso de metadatos y ofreciera una salida pública atractiva. Tomando en cuenta siempre esta historia que les he venido contando y esta característica del museo, ¿no? Y que además, bueno, pues se recuperaran los trabajos previos, no se empezara desde cero, ¿no? En ese sentido, la primera decisión a la que nos enfrentamos fue a la selección de la plataforma. Teníamos como objetivo el uso de un software libre o de código abierto, un poco por cuestión práctica, pero también como un posicionamiento y que se vinculaba con las mismas características de la documentación y de las personas con las que el museo se había vinculado, ¿no? Digamos, a través de su historia. En ese sentido, escogimos el software Collective Access, este software de gestión de colecciones de museos, que nos parecía lo suficientemente moldeable y atractivo para ser usado con los fines que perseguíamos. Por otro lado, la selección del modelo de datos, decidimos utilizar CDWA, por su amplitud y por su versatilidad y en la manera en que nos permitía no solo pensar en su uso para describir el acervo documental, sino también en que a futuro podrían incorporarse, por ejemplo, la colección artística. Ahora Graciela nos hablará un poco más a detalle del proyecto y su implementación. Gracias. Pues como reflejo de esta personalidad del museo que Carlos nos acaba de exponer, tenemos que las colecciones que se encuentran en la mediateca del Museo del Chopo, pues son colecciones también que son, estas colecciones documentales son manifestaciones culturales y artísticas de esta cultura underground que se contrapone a los cánones preestablecidos, que son incluso un poco rebeldes en cuanto a, en el mundo de la documentación, digamos, y también pues en el mundo artístico, cultural de los creadores que generaron esta documentación. Al momento hemos ingestado estas colecciones, que sería la de Mauricio Vares, Gráfica Mongo, Carlos Alvarado, Tianguis Cultural del Chopo y Fanzinoteca. Estas colecciones son bastante distintas entre sí y nos han permitido pues crear un arenero, digamos, en el cual hemos podido experimentar tanto con la plataforma como con el modelo, poner ambos a prueba y ver cómo funcionan para la inscripción de estos tipos de colecciones. La que sigue, Carlos, por favor. Bueno, el procesamiento de datos de esto es importante decir de dónde partimos. No partimos de la nada, partimos de un trabajo previo bastante fuerte que ya se había hecho, que tiene que ver con la catalogación y con la digitalización de todos estos recursos. Para ello, pues teníamos bases de datos en las cuales estaban registradas estas descripciones, pero que representaban distintos modelos de datos cada base. Entonces, lo que tuvimos que hacer fueron mapeos conceptuales entre las bases de datos originales y CDWA, y a partir de ellas generamos un documento en el que se asentaron las correspondencias entre categorías y también las modificaciones que tendrían que ser necesarias en el diseño y modelado de datos posteriormente que realizaríamos. Entonces, la que sigue, por favor, Carlos. Eso nos llevó a un proceso de normalización y control de vocabularios. Teníamos campos de texto libre a los cuales habría que ajustar su sintaxis a partir de
de lo estipulado en CDWA, y también hicimos algún tipo de revisión de la catalogación solo para ver que fuera consistente. También teníamos campos de vocabularios controlados, los cuales pues tuvimos que generar los propios registros, ¿no? Como es el caso de las entidades personales y corporativas, mismas que tuvieron que ser validadas pues casi enteramente a partir de garantías de uso, porque pues se trata de personas y grupos bastante oscuros o locales que son difíciles de encontrar en alguna otra fuente publicada, como puede ser con las garantías literarias, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo de validación y de registro de personas, de entidades personales y corporativas ha sido bastante lento, pero es un proceso que nos importa mucho y que tendrá que irse haciendo poco a poco, pero que pues va a ser constante esta investigación. También tenemos las autoridades del lugar, para el cual fue un poco más fácil porque pudimos usar TGN, y también Collective Access tiene una función de georreferencia que está relacionada con Google Maps. Pero estas funciones aún en su aplicación han tenido algunos obstáculos, los cuales no le hemos podido implementar del todo. También tenemos tipo de obra objeto, el cual pudimos utilizar en la mayoría de los casos pudimos utilizar el tesauro de arte y arquitectura, pero también fue necesario pensar en crear nuestro propio vocabulario para nuestros propios términos, o bueno, no crearlos, pero sí validarlos en otras fuentes que no fuera el tesauro de arte y arquitectura, en el caso para Fanzinoteca. Esto porque los fanzines, o bueno, en la fanzinoteca está, pues parece incluso una obviedad, pero está compuesta en su mayoría por publicaciones independientes de tipo fanzine. Fanzine es un término bastante general que sí se encuentra validado en el Tesauro de Arte y Arquitectura, pero que no nos daba, no visibilizaba esta diversidad que hay dentro de los fanzines, ¿no? Y aparte también tener en cuenta que los fanzines son un tipo de publicación independiente que es también bastante, digamos, anormal y que busca generar sus propias dinámicas de comunicación que son distintas a las de una publicación como una revista o un libro tradicional, ¿no? Entonces a veces no podemos encontrar un término, no podemos determinar una autoría o no podemos identificar fácilmente un título. Entonces por ello fue que creímos importante generar este punto de acceso especializado en fanzine. El que sigue, por favor, Carlos. Y bueno, todavía tenemos bastante por trabajar en el horizonte. Entre ellos, pues queremos integrar la mayor parte del acervo documental de la mediateca. También queremos crecer el proyecto hacia otras áreas del museo, por ejemplo, la colección artística. Nos gustaría fortalecer redes con proyectos en Latinoamérica con inquietudes y realidades semejantes. Esto sería algo muy importante para nosotros porque creemos que hay experiencias muy valiosas que nos podrían ayudar, por ejemplo, en el caso de esta aplicación de los vocabularios controlados, y también nosotros hemos aprendido algunas cosas que nos gustaría compartir con otros proyectos que se encuentren en alguna fase parecida a la nuestra y pues enriquecer los proyectos. Y también generar algunas dinámicas de autoarchivo que nos permitan incorporar más a la comunidad en el proceso de descripción de los documentos y también en el proceso de construcción de colecciones. Y la que sigue, por favor, Carlos. Y pues retos y faltantes también aún tenemos varios retos que sortear, por ejemplo, el de crear una herramienta realmente colaborativa, hacer de este repositorio algo realmente colaborativo, al igual de caminar hacia el acceso abierto. Y bueno, eso sería todo. Aquí tenemos pues los datos de contacto, nuestro correo electrónico, así como la página del museo. Y también pues
Nos gustaría en un futuro muy, muy cercano, ya va a estar disponible el repositorio, lo vamos a liberar muy prontamente y pues nuestros agradecimientos al resto del equipo que pues ha hecho posible este proyecto. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.